Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Qué contentos que estamos de volver porque entre las fiestas y otras cosas estuvimos un poco ausentes, al menos del vivo, porque el de la semana pasada fue grabado y esta vez volvemos en vivo y estamos contentísimos de volver con nuestros encuentros, encontrarnos nuevamente. Ya los estábamos extrañando, ¿no es así, Lili? Sí, hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un placer, un gran gusto estar aquí para compartir tantas cosas que se nos van ocurriendo presentarles. Y como siempre, cada semana estamos tan entusiasmados con el tema que esperamos poder pasarles el entusiasmo a todos ustedes. Y además poder transmitir cosas nuevas. Hace creo que un año más o menos, quizás algo más, estuvimos en Galicia, pasamos por Pontevedra y no se nos ocurrió parar ahí. Mira si de haberlo sabido antes. Pero eso será un tema que vamos a hablar después. Por ahora, como siempre, queremos saludar a todos, agradecer a todos quienes aportan su conocimiento, a todos los disertantes, que lo hacen absolutamente sin ningún honorario ni nada, por el honor de estar con nosotros, digamos, y nosotros de estar con ellos. Y a todos ellos le agradecemos, así como le agradecemos a ustedes también que están siempre firmes los jueves o en las grabaciones para seguir nuestros encuentros. Y también pueden colaborar con la difusión de la cultura sefaradí simplemente poniendo like o me gusta o compartiendo un video o recomendándolo o simplemente comentándolo. Cualquiera de todas esas cosas nos hace muy bien y también nos vienen bien si hacen alguna donación, que por supuesto se usa solamente para el pago de las distintas plataformas. Justo esta semana llegó el aviso de la renovación de la plataforma esta que usamos, que es tan linda y nos da tantas posibilidades. Así que quienes pueden hacer un aporte, bienvenido sea. Dicho esto, nos vamos a ver, como siempre, las actividades que tenemos hoy, además una sorpresa importante. Sí, claro, nos vamos a encontrar como cada semana el próximo domingo en Encontros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, para conocer la tía Sally y cómo trocó el ladino desde su chiquez en Estambul. Está Esto mal será en escrito, vivo. está mal Sí, escrito tiene el un año. errorcito, es cómo trocó el ladino desde su chiquez en Estambul. Esto será en vivo con Sedat Behar por la parte de la Hermandad Sefaradí de América y claro, estará invitada la tía Sally, que nos va a contar sobre este cambio en la lengua. Y el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a tener esta presentación que será muy, muy importante, calculo para muchos de nuestros oyentes, asistentes a las actividades, reapertura de la plataforma electrónica para la solicitud del certificado sefaradí. Esto será con el abogado tan reconocido Luis Portero, especializado en nacionalidad española para sefaradíes. Así que un tema súper importante. Cuéntenles a los que están tratando de terminar su trámite de solicitud y necesitan todavía este certificado, que vengan a ver el programa que estaremos en vivo. Pocas personas o quizás ninguna sabe más que Luis Portero sobre este tema, eh, porque es de los que iniciaron todo el tema, y al certificado al que hace referencia el título, ese certificado que emite la Federación de Comunidades Judías de España. Así que esta novedad, que es válida desde el 1 de noviembre, la vamos a tener todos los detalles, porque todavía hay cosas que están ajustando el jueves que viene. Imperdible esto, es absolutamente novedoso. Sí, y también los invitamos, vamos a tener un coloquio totalmente en ladino, en judeo español, ladino y jaquetía. Esto será los días 19, 20 y 21 de noviembre con tres mesas muy, muy interesantes. La primera, la del 19 y la del 21 en ladino, la del 20 en jaquetía. Y bueno, los esperamos en estos días para asistir a las mesas redondas. Hay que inscribirse, ahí tenemos con la flechita señalando la página de los Yadarim
para inscribirse y hay que inscribirse en cada uno de los días. Espero que les gusten los tres, pero si quieren ver uno o los tres, hay que inscribirse en cada uno porque son diferentes direcciones de Zoom. Así que como va a ser en línea, los invitamos a visitar la página de yadarim.com o escribir a info@yadarim.com para más información. Recordemos que no solo es en línea, sino que además es gratis. Así que no pierdan la oportunidad. Esto es un gran avance. Y como le decimos siempre, el jaquetía y el ladino se entiende perfectamente para los que hablamos en castellano. Bueno, y llegamos al tema que les presentamos el día de hoy, el barrio hebreo en Ciudad de Pontevedra, con Pedro de Lorenzo y Macías. Él es nacido en la ciudad de Pontevedra, estudió bachillerato y filosofía con los padres mercedarios, realizó estudios en la Universidad de Santiago en la disciplina de clásicas y luego en la Escuela Universitaria de Lugo, obteniendo la diplomatura en Ciencias Empresariales. Desde temprana edad desarrolló su vocación literaria, ha escrito varias obras de teatro, ensayos, artículos, entrevistas en diferentes medios, siguiendo esta actividad en Pontevedra Viva, periódico digital. En octubre del 2017 publicó El hebreo que descubrió América y el 31 de agosto de 2024 El barrio hebreo Ciudad de Pontevedra, que vamos a presentar hoy. En breve saldrá a la luz Tras las huellas de Pedro Madruga, una novela histórica, y Añoranzas, prosa poética. Y le damos la bienvenida ahora sí a Pedro. Bienvenido, Pedro. Qué gusto de tenerte aquí para contarnos sobre el barrio hebreo de Pontevedra. Pues muchas gracias por invitarme a comentar algo de esta pequeña ciudad que tiene mucha historia y cómo surgió la aventura de apostar y descubrir un barrio hebreo en Pontevedra. Ok, Pedro, te ponemos las imágenes para escucharte con mucha atención, estamos muy ansiosos, así que ponemos así para que tengas las imágenes y te escuchamos, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Lo que más nos llamó la atención a nosotros fue en un episodio que lo comentamos en el libro, Barrio Hebreo, Ciudad de Pontevedra, que Enrique IV de Castilla, perdona, perdonad un momentito porque... Está bien, no hay problema, esperamos, no hay ningún problema. Está demostrando que estamos en vivo, como dirían en la televisión. Bueno, lo primero que nos llamó la atención cuando descubrimos investigación uno de nuestro equipo, que dice que Felipe IV de Castilla, en 1619, en relación con el proceso de Inquisición contra la judía Beatriz Gómez, Gómez es un apellido hebreo, se comunica que por ser vecina de Pontevedra no la recluimos en las secretas cárceles, porque en aquella villa es público que hay más de 200 familias de cristianos nuevos y que se presume son judaizantes y que por no serlo parece ser conveniente no prender a esta mujer. Esto nos llamó mucho la atención porque nosotros, los que hemos estudiado un poco la filosofía hebrea, sabemos que una familia llevan el apellido todos de la familia, pero no tienen que ser de la misma sangre. Pueden coger el apellido y tener el mismo apellido. Por ejemplo, el Albergo Fonterosa,
todos los que están dentro de la familia del albergo Fonterosa pueden ser hermanos de sangre o no de sangre, pero llevan el mismo apellido y entre ellos se llaman hermanos. Eso fue la gran confusión que tuvieron en todas las teorías de descubridor de América de Colón, de no entender y no saber explicar el origen de Diego de Colón, de Bartolomé de Colón y la casa natal de Colón, porque a Bartolomé de Colón lo han documentado los portugueses, que nació en 1461 en Portugal. Bueno, vamos a iniciar a recorrer. Visto esto, nos llamó la atención y entonces no sabemos, no tenemos estadística de en el siglo XVII cuál era la población de Pontevedra, que ya en este siglo ya estaba en decadencia y empezaba a crecer Marín, que es otro lugar donde posiblemente se hayan establecido los hebreos. ¿De dónde proceden los hebreos? Pues nuestro historiador David Vázquez Barbazán nos comenta, y lo voy a leer porque es de él. David Vázquez Barbazán fue alumno mío, es historiador, tiene varias diplomaturas y encontró esta reseña. El obispo Gelmírez, siglo XII, viendo azotadas sus bucólicas rías por los normandos y por los sarracenos, promovió la construcción de 3 astilleros en su diócesis: Padrón, Noya y Pontevedra. Trajo expertos extranjeros, presuntamente de Génova y de otros países. Entre ellos se asentaron albergos hebreos. Inicia su proyecto en el fondo de la ría d'Arosa. Existía una fortificación, el Castellum Honesti. Su padre fuera guardián y custodio. De ahí organiza la escuadra naval de tantos beneficios dio la península durante la Reconquista. El astillero y puerto más importante y donde surgieron famosos y heroicos marinos fue el establecido en la ría de Pontevedra, en las riberas hermosas de la ciudad de Lérez. Se le adjudica ser el fundador de la marina mercante. Bien, este enlace nos llevó a nosotros a buscar de dónde podían venir los hebreos. Y gracias a José Antonio Hurtado, en su carta templaria, nos llevó al Malfi. Al Malfi practicaba el cerco. El cerco es una pesca de varias embarcaciones. Comerciaban por mar las mercaderías. Empleaban la salazón. Atacaban, eran corsos, atacaban naves cristianas y no cristianas. Y estos símiles los encontramos en esta ciudad de Pontevedra a partir del siglo XIII. Se instala el cerco, se instala el comercio por mar, que se llaman mareantes,
que se crea el gremio de mareantes, se instala los mejores naves y también puerto, y de ellos salieron grandes navegantes, todos ellos de origen hebreo, como es Payo Gómez Charino, que en 1247 o 48 ayudó a la conquista de Sevilla bajo el reinado de Fernando III el Santo. Este Payo Gómez Charino era cuñado de Jofre de Tenorio y con su arrojo desbarató la flota musulmana del Guadalquivir, mermando las defensas de Sevilla. Y comentan que era fiero en armas y dulce trovador en sus conquistas amorosas. Ya tenemos afianzado que gracias a estos albergos hebreos que se establecieron en Pontevedra, hemos hablado por ahora de los Gómez, ya hablaremos de otros más, fueron los creadores de la burguesía en Pontevedra. Durante el siglo XIV, XV y XVI, Pontevedra se creó la burguesía y no había lo que se llama hoy paro. Había trabajo para todos. Hasta los que eran carpinteros de barcos estaban exentos de pagar los impuestos para entrar en la ciudad, en la zona amurallada. Ya tenemos constancia de que gracias al pueblo hebreo, o mejor dicho, al pueblo de Israel, en Pontevedra surgieron muchos grandes navegantes. Los iremos mencionando, como lo veremos un poquito más adelante, y entonces hay dos dinastías. Pontevedra, Galicia, en aquel tiempo, que lo veremos después pasando, estaba dividido en 7 diócesis. La más importante, la que nos corresponde a nosotros, es la diócesis de Santiago, que venía que coge todas las rías de Galicia. Y en ellas se comenta que cuando el creador terminó de crear la tierra, al 7º día descansó y apoyó sus dedos en esta tierra de Galicia y surgieron estas rías tan bonitas como tenemos en Pontevedra. Bien, nos vamos a centrar ahora en el cementerio hebreo en Pontevedra. Esto lo han discutido muchos, hubo una gran discusión. Al final nos dieron la razón, tarde y mal arrastro. Todo empieza aquí, en esta que son las ruinas de Santo Domingo. Los dominicos se establecieron en Pontevedra en el siglo XIII y abarcaba lo que es hoy toda la Alameda, hasta donde está ahora la Facultad de Bellas Artes y el ambulatorio de la Virgen de la Peregrina. Y aquí, encontramos
encontramos que encontramos un documento que nadie lo negó, dicen que es verídico, que Juan Fernández de Aponte, prior de Santo Domingo, vende unos terrenos a maestre Jaco e Gabasán, xudeus morador en Pontevedra. Todos sabemos que Gabasán significa grande, rico o poderoso, custodio o guardián de la sinagoga. Y también pudo existir una madrasa para los estudios de los niños. Y todo esto nos lleva a dónde se ubicó el cementerio hebreo. El cementerio hebreo se ubicó lo ubicaron dentro del Eirado de Santa María. No, esto vamos a pasar un poquito la imagen. Aquí está. Aquí donde vemos este tipo de museo interior, estaban las torres arzobispales. Castro San Pedro encuentra en el libro de actas municipales de 1573, Museo de Pontevedra, donde recoge un foro de un pedazo de suelo que está en donde dicen las campanas de dos xudeos, junto a la fortaleza de esta villa. Aparece otra cita en una escritura de venta del Concello de 1537 que está sito cerca de las campanas dos xudeos. Lampans, no campans. Eso da por sentado que hubo una gran comunidad hebrea en Pontevedra, y lo demuestra en esta fotografía, que es la calle Doña Teresa. Ahí en el año 2000, haciendo unas obras, encontraron una lampans o una fosa funeraria hebraica. ¿Qué pasa? Que cuando visitaron Pontevedra, Manuel Quiroga y su esposa, que era judía, le dieron a entender que el cementerio estaba dentro del Eirado de Santa María. Y sabemos que los israelitas nunca entierran a sus muertos dentro de la ciudad, o sea, dentro del casco. Los entierran siempre en una cota alta fuera de la ciudad. La tercera cota más alta de la ciudad en aquellos tiempos es donde está ubicado hoy día la Facultad de Bellas Artes y el ambulatorio Virgen del Camino. Si se excavase ahí, aquí, estas dos fotos de arriba son las que se ubican. Si excavásemos nosotros ahí, podíamos encontrar restos del cementerio hebreo. Esa era la cota más alta. Antes era un montículo. Es la tercera cota más alta de la ciudad de Pontevedra. Estaba a las afueras de lo que es el casco,
o sea, lo que era la zona amurallada. Ahora ya estamos dentro de la amurallada. Aquí es la calle Rúa Alta, antes se llamaba Rúa del Rego. Y hay una inscripción de que aquí, un documento, de que aquí aparece una casa a nombre de María de Colón. De Colón, un poco dudoso porque, bueno, Colón, le vamos a poner. Ya da muestras que aquí se inicia el barrio hebreo. Siguiendo toda esta calle, nos va a llevar a lo que presuntamente fue la sinagoga o madrasa de esta que estamos aquí viendo, la sinagoga y la madrasa que hoy se llama la Virgen de las Apariciones. Encontramos, antes de que lo destruyeran, varios elementos hebraicos ahí. Y también nadie lo cuestionó porque realmente había documentos que así lo confirman. Finalizando, siguiendo esta misma calle, encontramos aquí es donde estaba la picota, que la vimos, y por negligencia nuestra le íbamos a sacar una foto y después lo arreglaron, se tiraron la picota porque era un documento más para el barrio hebreo, pero se nota aquí a la izquierda cómo ese muro está arreglado, es nuevo. ¿Qué es la picota? La picota era un cilindro alto donde allí a los hebreos que no cumpliesen con la normativa o cometiesen un delito, los ataban desnudos hasta que se muriesen y se pudriesen, para que sirviese de escarnio a los demás. Estando ahí, tenemos aquí a la derecha, que así ya aprovechamos, las imágenes para hablar, ya que estamos dentro del barrio hebreo, de hablar. Esto se llamaba antiguamente la Enfesta de San Telmo. Ahora se le llaman escalinata de San Telmo. No estaba así como está, con escalones. La Enfesta era simplemente donde pudieran subir carruajes a caballo, porque viene de la Rúa del Ponte, de ahí abajo del todo de Pontevedra, hasta el Campillo, que veremos dentro de un rato, para defensa de la ciudad. También vemos casas hebreas, como se ven estas soportadas, que solían, aún hay muchas más que las podemos ver, que se siguen conservando, donde en el bajo era más bien tipo recibidor y arriba es donde ellos convivían. Esta es la Rúa Formigueira, donde pasearla y verla es muy bonita, y ahí sí que todos coinciden que fue habitada por hebreos en esta ciudad de Pontevedra. En el Eirado de Santa María, este es importante porque en el Eirado de Santa María nos aparece en la capilla
de la capilla. Bueno, nos aparece que Juan de Colón, de Collón, pone, y el gremio que, perteneciendo al gremio de mareantes de Pontevedra, y hicieron la capilla. Está muy bien puesto allí las cosas, pero llegó un párroco de ahí, no le gustó lo de Collón y le puso Colón. Y también Joan Neto. Eso figura que para construir toda, antes de que hubiese esta basílica, había un templo románico que se llamaba Santa María la Antigua, un templo románico que en el siglo XV decidieron transformarlo en esta basílica que lleva varios estilos, y ahí pasando vemos en el interior de ella, aquí la ala norte, vamos a pasar la fotografía aquí en el ala norte. Vemos que aquí dejan muestra la ironía de los hebreos, que tenían que ser ya cristianos nuevos, obligados, si no, ya no estarían en ese siglo aquí. Dejaron que pusieron a San Jerónimo con gafas y unas pequeñas triquiñuelas que dio mucho que hablar. También la figura de Hernán Cortés o la figura de Colón. Hay unas discusiones bastante gordas. En la parte ya sur, vemos ahí que hay un crucifijo. Pues ahí lo comentan que estuvo el cementerio de todos los que se morían a hacer esta basílica. Y casi todos los que trabajaron ahí, la mayoría eran hebreos. Seguimos más adelante. Muy bien, estamos en el Campillo. En el Campillo es una zona donde fue toda hebrea. ¿Qué pasaba con el Campillo? Que cuando en el 1479 Madruga ataca a Pontevedra por unas retillas que hubo después de la guerra de sucesión entre Alfonso V y su esposa la Bertraneja contra Fernando e Isabel la Católica, pues ataca a Pontevedra y ahí en este Campillo hiere al Tristán de Montenegro, que muere días después. Pontevedra es ocupada por Madruga y sigue la historia. Seguimos bajando
por la calle, no, anterior. Aquí está la calle Isabel II y aquí aparece había una inscripción cuando era yo pequeño que decía: aquí nació Colón. Y bajando esto ya nos lo vamos a encontrar en las 5 calles. Las 5 calles, ahí está. Las 5 calles vienen desde arriba, donde vimos la última fotografía, hasta abajo del todo, que hoy se llama calle Isabel II. Y en el principio de la calle, en 1496, ya hay un documento de que certifica que hereda Colón una propiedad de los Fonterosa. Muy discutido este documento, pero lo ponen como cierto. Nosotros, si lo dan como cierto, lo tenemos que aceptar, pero muy discutido que se refiera al navegante. En esas 5 calles tenemos que está enfrente la calle de Gómez Payo Sarino. No nos olvidemos que los Gómez son hebreos. Y al final, esto se llamaba, antes de que se llamase calle de Gómez Charino, se llamaba Rua das Cas, que se contrae en Cas. Eso significa, Cas, que es el último recodo de la muralla. Y comenta José Forte Bouzán, y también lo consolida Javier Juega Puig, que en principio la muralla de Pontevedra era muy pequeña y tenía 2 puestas. La de este, que termina enfrente a la mano izquierda donde está el crucero, y la de Santa María. Después, a mediados del siglo XV, se amuralló todo el casco, cogiendo, o sea, todo el barrio hebreo y todo el barrio cristiano juntos, empezando ya habiendo, en principio no había ningún problema entre hebreos y cristianos, pero ya en San Bartolomé el Antiguo pusieron un cartel con el nombre de todos los que eran hebreos para que los cristianos no tuvieran ninguna relación sexual ni matrimonio con ningún hebreo. Ya empezaba el tiempo de discriminación del barrio hebreo. Seguimos avanzando y llegamos aquí al parador que se llama la Casa del Barón. Comentan que fue una mansión romana, después que fue una mansión hebrea. No hay ninguna, se han perdido todas las certificaciones. Lo único que se conserva de ahí es que hubo varias remodelaciones y tiene un bonito decorado, y se comenta que el barrio hebreo venía desde Santa María, donde nos hemos quedado, desde el Campillo, de toda esa zona, bajando todo hasta la Rúa del Ponte, que veremos ahora. ¿Veis el mapa?
veis aquí el mapa de cómo estaba dividida Galicia en 7 diócesis. Había rivalidad entre la diócesis de Santiago y la diócesis de Tui, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Seguimos y ahora ya estamos en lo que realmente es el barrio hebreo. Aquí nos vamos, aquí estaba la puerta de la Galea y enfrente estaban los astilleros donde se construyó la nave que se llamó primero la Gallega y después la Santa María. Todo eso se fundamenta de que Colón es de aquí porque la nao no dicen que él se la llevó de aquí, entre ellos posiblemente judíos que no se quisieron convertir al judaísmo. ¿Y por qué escogió la nave? Porque está demostrado, solamente hay documentos ciertos, que Colón aparece en 1479, cuando se casa con Felipe Moniz en Portugal. No hay más entonces empieza a haber documentaciones sobre Colón, que ha viajado y ha estado en Pontevedra, que conocía esta ciudad. La conocían todos los grandes náuticos de aquella época, porque en aquel tiempo, gracias a los hebreos, Pontevedra era uno de los puertos más importantes de toda Europa. Estoy diciendo de toda Europa. Oporto, Pontevedra eran los puertos más importantes de toda Europa. Que se haya construido la nave que se haya construido la nave aquí en Pontevedra no certifica nada de que Colón haya nacido en esta ciudad. En la Rúa del Ponte, aquí estamos ya abajo de los astilleros. Vamos a pasar un poquito la fotografía y os indico por dónde queda. Bueno, aquí estaba, aún se conserva el comercio de salazón que trajeron los hebreos. Esta es la estafeta donde tal, y esta es la rúa se me fue el santo, vamos a ver. La Rúa del Ponte. En la Rúa del Ponte encontramos un documento donde Payo Gómez de Sotomayor, casado con la sobrina o hija del cardenal Mendoza, compran un terreno al lado de Domingo de Colón el Viejo. Entonces, nosotros cuando publicamos el hebreo, haciendo caso a los documentos que nos daban, pusimos en este libro
que era posible que Colón naciese o al lado de Santa María, basándonos en el primer principio, en la heredad de Colón, que después, a lo largo del tiempo, entendimos que no era así. El que celebrase al llegar el descubrimiento a América, y que celebrase la Virgen de la O, que es la patrona de Pontevedra, que es la Virgen embarazada, y que no celebrase la Natividad, que es la fiesta más importante para el catolicismo. La Virgen de la mujer embarazada es un emblema para todos los hebreos, que es la esperanza y el continuar con la existencia. O sea, una mujer embarazada en muchos albergos de Israel lo celebraban porque era la continuación de la supervivencia del pueblo de Israel. Y eso lo tienen muy claro todos los que tienen un sentimiento de pueblo, de que el generar vida, el tener hijos, es la continuidad para seguir existiendo. Llegamos ahora a lo más... Aquí está, aquí termina la Rúa del Puente, ¿eh? Aquí está el vallado, aquí aparecen unas excavaciones donde aparecen las vías augustas. O sea, que aquí Pontevedra era de paso, porque estaba la estafeta y como voy a decir, bueno, y habitaban en Calda de Reyes, las legiones. Creo que era la 10ª. Pero Calda de Reyes fue muy importante porque también fue donde nació Alfonso VII, el emperador. Que no nos vamos a meter en más líos. Alfonso VII, el emperador, que se peleó con su primo portugués, y al final llegaron a un acuerdo de cederle el reino de Portugal a su primo y la independencia de Portugal de Hispania. Hispania significaba toda la península ibérica. Bueno, llegamos ahora. Aquí tenemos San Bartolomé el Antiguo. Aquí tenemos en la calle Sagasta, antes de llegar a la plaza, vemos este arco y se llamaba la plaza de los Picapedreiros. Los Picapedreiros, hay un documento ahí que pone que un hebreo era picapedreiro, y creemos que el gremio de picapedreiros hebreos se estableció en esa plaza. Ahora, si veis, esto ya es del siglo XVIII, es todo barroco, lo han transformado, pero nos quedó siempre la reseña de aquí, le cambiaron, ahora le llaman Plaza de Martutegui, pero nosotros los pontevedreses le seguimos llamando La Pedreira. O sea, La Pedreira viene el nombre de los picapedreiros.
Y aquí en esta imagen ves lo que era San Bartolomé el Antiguo. Y ahora vamos con el siguiente punto. Los Gómez hemos dado por sentado de que eran origen hebreo. De hecho, en algunas zonas, para insultar a una familia, le decían, tu padre, tu abuelo era Gómez, era judío. Los Méndez también son de origen israelita y lo tenemos en Mendizábal. Mendizábal era hijo de un sastre de origen judío, nació en un pueblo en Andalucía, se cambió, falsificó su partida de nacimiento, se puso Mendizábal y que era oriundo de el pueblo vasco y de nobleza vasca. O sea que todos los Méndez también son judíos. O sea que Méndez Núñez, que fue un gran marino, también era de etnia hebrea. Y nada más, si alguien quiere preguntar algo, se lo contestaré. Bravo, Pedro, que Dios te cuide esa memoria que tenés, esa capacidad de recordar tantos nombres, tantas situaciones y realmente esto que decía antes, y ya lo dijimos varias veces, esto de relatar la historia es como una promoción turística, uno quiere estar ahí y caminar esos pasos. Y la verdad que es una cosa muy interesante de estos últimos 10, 20 años, que es reflotar, sacar de abajo de las piedras estas juderías que fueron apareciendo y que tanto tiempo estuvieron ocultas, y agregaría intencionalmente ocultas, Sí, para, sí. para perder casi toda huella hasta que aparecen algunos iluminados como tú y nos lo traen. No, yo iluminado no. Yo creo que nosotros en nuestra familia hemos heredado de mi madre ese espíritu artístico. Todos nacimos con una vena. Y yo cuando era pequeño decía judío como un insulto. Y a mí me entraba algo en el cuerpo que no lo sabía explicar. Y entonces decía, ¿cómo me pueden llamar insultar judío si Jesucristo y la Virgen María, los apóstoles y todo lo demás eran judíos? Yo no lo entendía. ¿Qué pasa? Hasta que cuando fui creciendo fui descubriendo que mi madre era judía, me di cuenta que los genes... Estaban. Cuéntanos qué es esto. Este es el libro que hemos hecho en la ciudad de Pontevedra, el barrio hebreo. Está recién salidito, en agosto de este año. El 31 de agosto lo presentamos en Pollo, lo íbamos a presentar ahora en Pontevedra. No tuve tiempo porque se acumularon muchas cosas y haremos la presentación, pues casi seguro en breve. Que sea pronto. Vamos a leer rápido algunos, pues tenemos algún compromiso de terminar antes de la medianoche española, las 8 de la noche por aquí. Gloria Cohen, que saluda con esto de retornar. Bernard Miller, como siempre, firme, volvió a Londres, y sé que ha pasado por Pontevedra sin parar, es lo que nos pasó a todos. Ahora queremos aprender, por supuesto. Nos pasó lo que nosotros íbamos con el bus que veníamos de Porto y yendo para Santiago. Que me olvidó de comentaros una cosa. En el siglo XVIII, todos los que eran de etnia hebrea se cambiaron el nombre.
cambiaron el nombre para... Y fue una época donde se compraban los títulos y todo el mundo quería ser de la Casa de Sotomayor, todo el mundo quería ser Montenegro, todo el mundo quería ser tal. Entonces se escudieron. Lo que pasa que por mucho que se esconda, con el tiempo y siendo tranquilos, suaves y sin asperezas, investigando, se descubren las cosas. No podemos mencionar, sabemos qué familias son, mencionarlas porque convivimos en una ciudad muy pequeñita. Claro. Y después aquí apuestan por el ladrillo, o sea, de tener una ciudad muy comodita, que se pueda pasear, pero no le dan todo lo que no sea de tipo galleguista o algo por el estilo, todo lo que sea contrario a la historia de la ciudad verdadera, la apartan un poco. O sea, la están politizando. Cuando la cultura no se debe politizar. Si aquí estuvieron, por ejemplo, los chinos o los hindús o quien fuera, y civilizaran Pontevedra y hubiese resquicio, cualquier persona que sea honesta lo sacaría a la luz. Aquí hubo tal civilización, tal. Aquí en Pontevedra nos encontramos muy marginados. Bien, Pedro, con el compromiso que tenemos por el tema del tiempo, ahí fui poniendo todos los saludos que hubo en el cartelito. Nos vamos a ir despidiendo una vez más, agradeciéndote mucho, Pedro, recordándoles que el domingo tenemos a la tía Tali, tenemos a la tía Sally. A la tía Sally, que cuenta de la tía Tali. No. La tía Sally, ella misma cuenta sobre su niñez en Estambul, su chiquez en Estambul. Está errado del lado, pero el cartel está bien. Sí, está bien. Tal cual. Y el jueves que viene tendremos reapertura de la plataforma electrónica para solicitud del certificado sefaradí. Esto será en vivo también, con el abogado Luis Portero, bastante reconocido y especializado también en nacionalidad española para sefaradíes. Así que un programa imperdible. Les volvemos a recordar, vamos a tener un coloquio del 19 al 21 de noviembre. En la página yadarin.com van a encontrar las mesas que se van a armar cada día con los invitados de cada día. Y así nos vamos. Gracias, Pedro. La verdad ha sido una presentación fantástica que valoramos muchísimo. Y seguimos en contacto. Pues muchas gracias por todo. Adiós.